¿Qué es el método científico? La ciencia está siempre en continuo progreso. La planta del tabaco es una planta que acumula una gran cantidad de cadmio, que es un metal pesado, muy tóxico. Libera microplásticos al agua y esos microplásticos los estamos consumiendo. Un supermercado no cumple esos requisitos legales y los pillan, se le cae el pelo. Nos están vendiendo como orégano algo que o no lo es o no lo es al 100%. ¿Cómo podrías definir qué es la química y en qué consiste? La química es una ciencia experimental que estudia la materia y sus transformaciones relativas a la naturaleza y a su composición. Esas transformaciones de la materia se llaman reacciones químicas, que es lo que estudiamos los químicos al final. Sí. Y eso entiendo que se puede llevar a cualquier ámbito en la vida. Sí, al final reacciones químicas hay por todos los sitios en nuestro cuerpo, desde luego continuamente, la propia respiración. Los materiales al final se sintetizan mediante el material de una pelota de tenis, de lo que sea, se sintetiza mediante una reacción química que un químico ha tenido que diseñar. ¿Qué es el método científico? El método científico es una secuencia de pasos sistemáticos, lógicos, de razonamiento que sigue la ciencia para hacer ciencia. ¿Y qué es hacer ciencia? Hacer ciencia es tratar de explicar los fenómenos que vemos a nuestro alrededor y comprenderlos, darles una explicación. ¿Un fenómeno como qué exactamente? Por ejemplo, la lluvia. Desde siempre el ser humano ha querido dar explicación a cosas como la lluvia, sí. Y con la intención de entenderlo y de intentar predecirlo. Intentar predecirlo. Claro. Claro, extrapolando el método científico, la explicación del método científico a ejemplos como el mundo empresa o el mundo deportivo. Oye, si alguien ha hecho esto y ha obtenido este cambio, a lo mejor nosotros también lo podemos hacer. Básicamente, el método científico intenta explicar el porqué de cierto cambio, el porqué de las cosas. Claro. Y para ello el primer paso es observar el fenómeno y sentir la curiosidad por el fenómeno y tratar de explicarlo. El primer paso del método científico es ese, la observación. El segundo es la recogida de datos. Hay que intentar informarse lo más posible sobre ese fenómeno, sobre ese asunto, sobre ese problema que se quiere resolver, midiendo, por ejemplo, la caída de cuerpos. Podemos estudiar el tiempo que tarda en caer. Podemos estudiar si ese tiempo que tarda en caer está relacionado con el peso del objeto. Eso forma parte del segundo paso del método científico, que es la recogida de información. La tercera etapa del método científico sería enunciar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una conjetura, una suposición que intenta explicar ese fenómeno. Yo creo que los cuerpos caen porque, voy a hacer una tontería, la botella, el objeto que yo suelto, está más frío que el suelo está más caliente, entonces como el suelo está más caliente, de algún modo esa diferencia de temperatura hace que la botella caiga. Esa sería mi hipótesis. Ahora, la cuarta etapa sería el desarrollo experimental, la comprobación experimental. Necesito diseñar un experimento que demuestre que mi hipótesis es verdadera. Sería tan fácil como medir la temperatura del suelo y poner la botella a la misma temperatura que el suelo. Si yo, después de hacer eso, suelto la botella y la botella cae al suelo, mi hipótesis es falsa. ¿Por qué? Porque están a la misma temperatura, no hay una diferencia de temperatura y por tanto la caída de cuerpos no se debe a la diferencia de temperatura. La hipótesis no se ha aceptado, se ha rechazado. El siguiente paso sería recoger más información e intentar formular una nueva hipótesis. Y de nuevo, desarrollo experimental, y si llegamos a una hipótesis que la confirmamos, el siguiente paso sería la conclusión. Esa hipótesis confirmada la convertimos en ley. Es decir, cuando se confirma la hipótesis y se verifica, se convierte en ley. En una ley. Está comprobado experimentalmente y se dice que probablemente será cierto. Nunca se puede afirmar con rotundidad porque la ciencia cambia. La ciencia no es estática. Las cosas no es que el fenómeno se modifique,
sino que es posible que se desarrolle algún instrumento que sea capaz de hacer alguna medida novedosa, que se haga una medida que esté contradeciendo mi ley, que yo había comprobado experimentalmente. Entonces, en ese caso, habría que modificar la ley, habría que emitir una nueva hipótesis y aceptarla experimentalmente. La ciencia está siempre en continuo progreso, no es estática. Algo que hoy es cierto, igual mañana no lo es, porque se hace una medida que lo contradice. Entonces, esa ley no es cierta. Ahora, la cosa es, claro, entonces yo estaba describiendo un fenómeno con una cosa que no era cierta, ¿sí? Y probablemente hoy en día haya muchos fenómenos que se expliquen con leyes que no son realmente así. Pero la realidad es que no importa que sea así. Lo realmente importante es que se comporte como si lo fuera. Me gusta que hayas explicado todo esto porque lo llevo al lado más personal. Es decir, hoy en día solemos escuchar a mucha gente decir verdades. Yo pienso que cada uno tiene su verdad, que cada uno tiene su perspectiva y que las teorías universales no existen al 100%, como tú has dicho. Siempre es probablemente cierto. Probablemente cierto. Y me gusta que diga eso porque llevándolo al lado personal, yo te pregunto a ti, a lo largo de tu vida, ¿pensabas que una cosa era cierta y luego por tu experiencia, por tu conocimiento, te has dado cuenta de que no estabas en lo cierto? Me da igual en qué ámbito, ¿eh? En el ámbito personal, de relaciones sociales, económico, etc, etc. Tienes una opinión sobre lo que sea, sí, y es posible que te informes o que hables con alguien y te haga cambiar de opinión, claro. El equivocarse es normal. Y al final el método científico se basa en eso, en equivocarse, en ensayo-error. Me gusta mucho esa parte, porque parece que a día de hoy si fallas o te equivocas, está mal. No, es lo normal. Es más, en ciencia cuando se hacen experiencias es muy habitual que tu hipótesis se rechace. Al final, que llegues y confirmes la hipótesis es todo un logro. Le has dado explicación a un fenómeno, le has dado una explicación y la has confirmado científicamente. Es decir, esa explicación es cierta o es probablemente cierta. Me da curiosidad esto, tío, porque fíjate que la ciencia, que parece ya si, oye, esto lo dice la ciencia o esto lo dice un estudio, la mente de la persona que te está escuchando es como que ya te abre los ojos, ¿no? Sí. Me da curiosidad porque venimos de un sistema educativo, bajo mi punto de vista, en el que, oye, no han intentado decir de alguna forma que el 10 es el éxito y que el 0 es el fracaso. Dicho lo cual, basándonos en la ciencia, oye, es que a lo mejor el 0 está bien para saber qué no tienes que hacer. No sé si me explico. Sí, si lo ves de ese modo, sí, al final pues sería una temporada de, digamos, error, sí, que se ha confirmado con ese 0 y bueno, puede ser una llamada de atención para que cambies, para que te des cuenta de qué has hecho mal y poder mejorarlo. Me gusta esto que has dicho, tío, lo lleva al mundo de empresa. Hay un libro que se denomina, bueno, se conoce más bien por el método Lean Startup, se llama así. Cuando vas a desarrollar supuestamente un negocio, en este caso, lo primero que deberías de hacer es, oye, sacar un producto mínimo viable, es decir, una tienda de bebidas con cafeína. No desarrolles al 100% la fórmula. Saca el 20% de la fórmula y testéala con tu entorno más cercano. A ver si le gusta o no le gusta. Es decir, lanza ese producto y testéalo. ¿Qué dice ese método? Oye, como el método científico, testéalo. Si gusta, lo potencias, observas, analizas los datos y lo llevas al máximo. Si no gusta, pivotas. Es decir, ya sabes qué no hacer, ya sabes cómo no hacerlo y sabes el feedback de la gente. ¿Pivotas a qué? O cambias la fórmula o modificas tu producto o tu servicio. Y lo extrapolo totalmente al método científico, que para mí es como lo mismo. Sí, es paralelo. Al final tienes una hipótesis que crees que ese producto puede gustar, recoges información, lo desarrollas ese prototipo y el desarrollo experimental sería sacarlo al mercado a ver cómo reacciona el mercado. ¿Qué relación hay entre la química y la biología por esa parte? La relación entre la química y la biología pues sería la bioquímica. La bioquímica. Exacto. En nuestro cuerpo ocurren un montón de reacciones químicas que podríamos llamarlos como ocurren en un organismo vivo, bioquímica. Suelen estar catalizadas por enzimas. Esa transformación de la materia de reactivos para dar productos
en esa transformación suelen intervenir enzimas, que son esas proteínas que hay en nuestro organismo y que aceleran ese proceso. Eso es cuando un alimento lo pasamos, bueno, sí, nos comemos unos macarrones y ya empieza a digerirse. Exacto. Y la química en cuanto a la nutrición me llama también mucho la atención porque, bueno, los que somos mucho del mundillo fitness, estamos siempre controlando los macros, ¿no? Hidratos de carbono, proteínas, todo el tema de grasas. ¿La química aquí en qué influye? En el hecho de, oye, estas propiedades son mejores, peores, ¿cómo que la grasa influye de una forma diferente a la proteína? No sé si ahí llegáis vosotros. Al final, la grasa se metaboliza en nuestro cuerpo de forma distinta que los hidratos de carbono o las proteínas. La ruta metabólica es distinta. En nuestro cuerpo es más fácil metabolizar un trozo de pan que te comes que grasa, que tocino que te puedas tomar. Digerir el tocino es más costoso. Es decir, que depende de la facilidad de la metabolización. Sí. Bueno, cuanto peor se metaboliza, peor es el alimento. O hay que comerlo con menos frecuencia. Con menos frecuencia. Como podría ser a lo mejor un donut o un ultraprocesado. Claro. Porque todo el tema este de, oye, lechuga, tomate, productos naturales, aquí que estamos en la huerta de Murcia, claro, suelen decir que no al 100%, ¿no? Son naturales como tú has dicho, sino que hay insecticidas por medio. Sí, ahí lo que habría que buscar son las verduras ecológicas. Las verduras ecológicas son las que se cultivan sin pesticidas, sin fertilizantes, sin agroquímicos se llama. Agroquímico. ¿Qué es un agroquímico? Un agroquímico es una sustancia química que se utilizan en los cultivos, o bien para fertilizarlos, el nitrógeno, el fósforo se les suele añadir a la planta para que crezca más rápido, o bien plaguicidas para evitar que una plaga pues, se cargue el cultivo. Oye, ¿y un agroquímico de este tipo, las propiedades que conlleva, o los componentes, químicos en este caso, los podemos ingerir? No todos, entiendo. A ver, los pesticidas no los podemos ingerir. Hay unos límites máximos establecidos. Quiero decir, el agricultor tiene una parcela y echa el plaguicida, porque para evitar que una plaga de lo que sea ataque al melocotón, por ejemplo. Y luego tiene que pasar un tiempo determinado que se llama plazo de seguridad para poder recoger los melocotones, porque ese plaguicida va a tardar un tiempo en ir desapareciendo, en ir descomponiéndose en el medio ambiente. Entonces, pasado ese plazo, cogemos el melocotón y la cantidad que tiene es tan pequeña, debería serlo, debería estar por debajo de unos límites máximos que están establecidos en la ley, que se llama límite máximo de residuos. En principio, todas las verduras que se venden lo cumplen o lo deberían cumplir, y hay controles para que así sea. Y por supuesto hay pesticidas que con el tiempo se han ido prohibiendo porque son muy persistentes en el medio e incluso se acumulan en nuestro organismo. Por ejemplo, los pesticidas organoclorados, el famoso DDT, se prohibió el siglo pasado. Por eso, porque es muy persistente. Lo echas al cultivo y ahí queda. Y al final te lo comes y lo vamos acumulando en nuestro organismo, y lo malo de los organoclorados es que son disruptores endocrinos, es decir, afectan a nuestro sistema hormonal. Incluso son tan persistentes que incluso hoy en día, si analizamos nuestra grasa, incluso en los fetos se ha detectado a día de hoy organoclorado, y eso que se prohibieron hace bastante tiempo. Padre Blas, me comentaba todo el tema de insecticidas, plasticidas ¿se llaman? No, plaguicidas. Plaguicidas en los alimentos. Y me da curiosidad, tío, porque yo promuevo mucho la nutrición. Yo soy alguien que, oye, me gusta cuidarme sinceramente, aunque salga por ahí un fin de semana a comerme lo que sea. Y yo vengo del mundo del deporte y siempre nos recomiendan, nutricionistas, entrenadores, que podamos comer lo más natural posible. Me pregunto, oye, ¿lo más natural existe al 100%? ¿Tendríamos que ir al campo a coger la lechuga o comprarla en el supermercado? Ya está cambiando ahí la naturalidad del alimento. Es que es complejo, tío. En el supermercado se venden, hay
lechugas, vamos a decir, normales, Vale. y lechugas ecológicas. Vale. Las lechugas ecológicas son más caras. ¿Por qué? Porque el cultivo de una lechuga ecológica lleva más tiempo. A la lechuga normal, entre comillas, se le ha añadido un fertilizante, se le ha añadido a la planta lo que necesita para que crezca lo antes posible. Se le ha añadido nitrógeno, se le ha añadido fósforo, potasio, para que esos son los macronutrientes de la planta para que ésta crezca y poder recogerla cuanto antes y venderla. Además, es muy probable que se le haya añadido un plaguicida para evitar que a un insecto ataque a la lechuga, se la coma o lo que sea. La lechuga ecológica no se le ha echado nada de todo esto, así que el cultivo, el crecimiento es más lento, tarda más en crecer, se le pueden echar en lugar de fertilizantes químicos sintetizados, la típica basura, la basura se le echa para que de forma natural la planta reciba esos nutrientes. Oye, como tú bien dices, hay componentes que nos influyen más o menos en el cuerpo, en el organismo. El tema del tabaco. Sí. El tabaco que, te lo dice la caja, fumar mata. ¿Hasta qué punto, tío? ¿Hasta qué punto es nocivo? Porque parece que no, pero realmente lo es. ¿Lo podrías explicar químicamente? Es decir, el comportamiento de lo que hace la sustancia que tiene un cigarrillo a la hora de fumarlo. A ver si podría... No estoy tan puesto en ese tema, es algo más médico. Sé Vale. que pues, el tabaco lleva nicotina. Nicotina. La nicotina crea adicción, eso también es un problema. Todo lo que sea adictivo es un problema. Y además el tabaco lleva una serie de componentes, creo que lleva alquitranes. Hace poco leí que la planta del tabaco es una planta que acumula una gran cantidad de cadmio, que es un metal pesado, muy tóxico, de los más tóxicos. Es lo más tóxico. De los más tóxicos, y la planta los acumula en gran cantidad, creo que era 100 partes por millón, que es muchísimo, muchísimo. Y eso al final, cuando te lo fumas un cigarro, lo estás consumiendo. Se acumula y claro, a largo plazo luego... Sí, nuestro cuerpo tiene un sistema de eliminación de ese metal pesado, pero si superamos ciertos límites, pues al final se acaba acumulando y puede dar lugar a problemas. Dices que el cuerpo tiene como un límite. Sí, Es decir, ¿hasta qué punto? sí, tu cuerpo es capaz de eliminar ciertos tóxicos, pero claro, si superamos ciertos máximos, empieza a acumularse y empieza a generar problemas. Y eso, por ejemplo, hablando de todo este tipo de sustancias, ¿dónde encontramos todo ese tipo de tóxicos? ¿O dónde se puede encontrar? ¿En cualquier sitio? Hay de todo en todos sitios, ¿no? Entiendo. Lo que realmente importa es en qué cantidad está. Vale. Decía, hay una frase así muy célebre que dice que todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Lo importante es la cantidad en la que esté. Vale. Porque sí, nosotros cuando comemos ese melocotón, esa lechuga, pues probablemente estemos ingiriendo cantidades de pesticidas, Sí. pero en cantidades tan pequeñas, si no supera esos máximos de la ley, no va a representar un problema, no va a ser un veneno. Quería hablar del tema del agua. El tema del agua, no sé si... Bueno, ahí entiendo que entra la química, no sé si tú ya has entrado ahí. De los grifitos estos que son de ósmosis. Sí, ¿Se llama así? sí. Bueno, de hecho tengo yo uno en casa que supuestamente filtra el agua para que sepa mejor o le quita ciertas sustancias. Le quita el calcio y el magnesio. El calcio y el magnesio. El agua de Murcia, sobre todo, es muy dura, tiene mucho calcio, mucho magnesio. Ese grifito Sí. lo que hace es que mediante un proceso químico le quita el calcio y el magnesio y lo sustituye por sodio normalmente, por eso se le echa sal, y así pues el agua sabe mejor. Aunque se ha dicho que el calcio y el magnesio no es malo, no nos va a sentar mal, a menos que tengamos problemas de riñón, de piedras en el riñón. En ese caso sí es muy recomendable que bebamos agua de ósmosis. En el resto de casos las ventajas y las desventajas están así. Dicen que beber agua embotellada, es decir, te bebes el agua de una botella, pero si reutilizas la botella 50 veces, no es muy beneficioso. Pues no. No es beneficioso. No se debe. Yo también lo hago, pero no se debe. ¿Por qué exactamente? Por el plástico. Por el plástico. Exacto, el plástico al final suelta microplásticos, libera microplásticos al agua y esos microplásticos los estamos consumiendo. Los microplásticos es un contaminante emergente.
que se estudia bastante, se ha empezado a detectar incluso en los alimentos, porque los microplásticos en el agua, en los ríos, ya se detectan, de la basura, de las botellas de plástico que se tiran a veces. Sí. Todo eso lo va soltando y al final en el mar también hay muchísimos plásticos, ¿no? Hay islas enteras de basura, que la mayoría de ellas son plásticos. Los plásticos tardan mucho en degradarse y en ese tiempo de degradación pues van soltando microplásticos, los peces se los comen. Vale. Y luego al final los acabamos ingiriendo nosotros. Recomendaría a la gente que no beba o que no utilice... No reutilizar las botellas de plástico, además en algunas botellas incluso lo pone. ¿Alguna sustitución de tipo de botella? ¿O algún otro material, entiendo? Las de Tupperware, por ejemplo, vale. Esas sí que están preparadas para rellenarlas. Vale. Estas de plástico no. ¿Hidrato de carbono exactamente qué es? Así el hidrato de carbono son al final los azúcares, los glúcidos. Los hidratos de carbono son glúcidos. El glúcido así por antonomasia es la glucosa. Tiene su ruta metabólica, el cerebro por ejemplo solo consume glucosa. Es muy importante consumir glucosa si solo tomas proteína. Nuestro cuerpo no puede vivir solo a base de proteína, necesita glúcidos. Y si tú no se los proporcionas, nuestro cuerpo los tiene que sintetizar y eso energéticamente es más costoso. Ya te digo, nuestro cerebro solo consume glucosa. ¿Solamente glucosa? Sí. Es decir, que hay que proporcionarle... Si tú solo comes carne, que no lleva glucosa, lleva proteína, pues al final nuestro cuerpo tendrá que sintetizarlo. Quiero tocar el tema del control de calidad. Control de calidad, el otro día me veía un podcast de Juana Roch, una de las hijas del dueño de Mercadona en este caso. Dejó claro que los controles de calidad en Mercadona son intactos porque para ellos es uno de los valores principales de la marca. De hecho, si no me equivoco, Mercadona en 2022 facturó más de 30.000 millones de euros, una de las empresas que más facturan en toda España. Y te quería preguntar sobre este tema. ¿Qué importancia tiene el control de calidad en el ámbito alimenticio? Mucho. Porque tú hablas con alguien, si vas al supermercado, compro esto. Ya, pero ¿a qué supermercado estás yendo? ¿Qué estás comprando? ¿Sabes si...? A ver, al final si se vende es porque cumple los requisitos sanitarios, los requisitos de límites máximos de residuos, de pesticidas, de tóxicos. Si se vende, en principio es porque se puede. En cualquier supermercado. Otra cosa ya es porque sea de mayor calidad, que tenga mejor sabor, eso ya es aparte. Pero si se vende, en principio cumple los requisitos legales. Entonces, el control de calidad de un supermercado, por ejemplo... Y es que, perdón, te interrumpa, si un supermercado no cumple esos requisitos legales y los pillan, se le cae el pelo. Y crearía el consumidor, saldría en todos los periódicos, saldría en todas las teles, y el consumidor dejaría de ir a ese supermercado. Entonces, el primer interesado en cumplir esos requisitos debe ser el supermercado. El otro día he escuchado al dueño de Huetaca, no sé si te suena. Huetaca es una empresa que no es que reparta comida a domicilio, sino que vende comida hecha en tuppers. Y decía que, no sé cuándo exactamente, pero tuvo que advertirle a todos sus consumidores, todos sus clientes, un cierto día, que tirasen la comida que hubiesen comprado ese día, porque supuestamente en uno de los tuppers había un tipo de sustancia, hablando del control de calidad, que superaban X límite que tenían que llevar cuidado. Entonces, claro, le dijeron a sus clientes que tirasen la comida porque solamente con que uno se viese afectado, la empresa se va a la mierda, nunca mejor dicho. Claro, su prestigio cae y los consumidores dejan de tener confianza en esa marca, en ese producto. Entonces, el control de calidad, para que quede claro, es dejar o regular más bien que lo que se va a consumir se pueda consumir bien. Sea seguro. Vale. Sí. Se me había venido una gilipollez a la cabeza, no sé si será una gilipollez. Por ejemplo, cuando tú metes una pizza al horno y evoluciona la masa o un bizcocho, ¿hay alguna explicación química, es más biología o algo interesante que tú puedas comentar respecto a ello o no? El bizcocho, cuando sube, normalmente le echas levadura o le echas gaseosas, que hay una reacción química que produce CO2, ¿vale? y el CO2 es un gas, y esas burbujitas de CO2 son las que hacen que hinche, ¿no? Que suba. Qué bueno, En el pan igual. En el pan igual. Claro.
¿Qué es lo que hace, me has dicho, la levadura? La levadura, en el pan la levadura. Es decir, que por eso, cuando le echamos levadura a algo, es cuando Se sube. produce CO2 y es el que hace que suba. Sí, qué interesante, tío. Eso, cuando abres el pan que tiene así como Sí. agujeritos, Sí. son los huecos del gas. Suelo cocinar mis pizzas y cuando le echo levadura, nada que ver cuando no le echo. Es decir, se Una nota vez se hincha y otra vez se queda así plano. Sí, 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 sí. El orégano es una hierba, un ingrediente que se echa a menudo a las pizzas. Sí. Pues hay un estudio a nivel europeo que está financiado por la Comisión Europea, Sí. tiene prestigio, en la confianza, que dice que el 48% de las muestras de orégano en el mercado europeo están adulteradas. O se ha detectado en ellas material extraño que no está puesto en la etiqueta. Hay algo ahí que la empresa no está declarando. El 48%. El 48% de las muestras que se estudiaron en este trabajo tenían material no identificado, material extraño identificado como no orégano. El adulterante más común es las hojas de olivo. ¿Las qué? Las hojas de olivo. Las hojas de olivo. Sí. Diluyen el orégano con hojas de olivo. ¿Y eso perjudica al alimento, en este caso? No tiene ninguna... no es que no sea seguro, es que nos están timando, nos están vendiendo como orégano algo que o no lo es o no lo es al 100%. Eso tiene que pasar, hablando desde mi opinión, tiene que pasar, entiendo, con bastante alimento, ¿eh? Y que no lo sepamos. Claro, ahí está la ciencia para investigarlo. Ahí está la ciencia para investigarlo. La reacción del sol en nuestros cuerpos. La reacción del sol en nuestro cuerpo, la radiación, el Sí, bronceado. la vitamina D, el bronceado, ¿por qué nos ponemos morenos? ¿Por qué hay gente que se quema la piel? A ver, hay gente más sensible que otra, eso Vale. está claro. El sol emite radiación aquí a la Tierra llega radiación infrarroja, radiación visible, que es la que vemos, y radiación ultravioleta, que la radiación ultravioleta es la que no broncea. En grandes cantidades puede ser peligrosa y al final lo que hace es que te quema la piel. El bronceado es una forma del cuerpo de protegernos frente a esa radiación, pero claro, llega a unos límites y al final se te pone rojo y te despellejas. Oye, Blas, para ir terminando, tío, tu mayor sueño en la vida, tu mayor ambición, tu mayor objetivo, ¿cuál sería? Mi mayor sueño, bueno, me gusta la investigación, entonces mi sueño sería poder dedicarme a la investigación en España. ¿Eres feliz? Pues sí. 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 ¿Qué es para ti la felicidad? Hacer lo que te gusta, Vale. estar con gente que te aporta, que sí, al final eso te hace feliz, estar con tu familia Qué bueno. y hacer cosas que te gustan. En mi caso es la química. Me ha gustado mucho esta conversación, tío. Me ha parecido muy profunda y me gusta sobre todo por la profundidad de conocimiento que alguien como tú puede no solamente dotarme a mí, sino a mucha gente, que ya no solamente opino qué, o pienso qué, o veo esto como... No, es que estás basándote en un conocimiento que es lógico. Por último, te voy a hacer unas preguntillas rápidas, que simplemente es para que me contestes una cosa u otra, ¿vale? ¿Qué prefieres, 40 euros o 2 libros que valen 40 euros? Es complejo, ¿eh? Sí, Los libros te gustan, los libros me gustan son sobre control de calidad. por los libros. Los libros, 350.000 euros en casa ahora mismo, o una casa, un chalet, de 350.000 euros. El dinero. El dinero, ¿por qué? Ahora no me quiero independizar, la verdad. Cuando quiera independizarme, pues usaré ese dinero. También se puede utilizar para otras cosas, igual, en lugar de un chalet de tal cantidad de dinero, pues puedes comprarte un piso más pequeño y el resto del dinero pues usarlo para otras cosas, para educación, para un máster, viajar. Bien, invertir en conocimiento, ¿eh? Eso... ¿Dinero o tiempo? Dinero o tiempo. Creo que debe haber un equilibrio. Un equilibrio, porque gente que trabaja mucho y no tiene vida, tampoco. Estar forrado pero no tener tiempo para gastar ese dinero, tampoco. Ganar lo suficiente para vivir cómodamente, pero tener tu tiempo libre. El tiempo libre también es importante.
Pues nada, Blas, un auténtico placer, tío. Placer mío. Espero que te vaya genial todo lo que hagas y espero que a todos vosotros os haya servido esta conversación para, oye, al menos ser conscientes de que no todo es una opinión, no todo es pienso que, sino que hay una lógica detrás y está demostrado por la ciencia, por la química en este caso, y que llevad cuidado con lo que coméis. Nos vemos en la próxima.